compartir. Ok, bien, gracias. Gracias, Saúl. Ok, bien, hermanos, leímos ya este capítulo. Tiene una historia un poquito interesante, ¿verdad? Intenté hacer la lectura un poquito irónica, pero vamos a intentar ver lo que el Señor tiene para nosotros. Déjenme comenzar a orar nuevamente. Sí, lo puedes quitar. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias y te pido que tú nos ayudes en esta mañana. Ayúdame a poder mostrar lo que esta historia nos enseña en la mejor manera, Señor. Y ayúdame a enseñar y exaltar la gracia de Dios y tu persona, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos hoy, por favor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, como se dio cuenta, hermanos, esta es la historia de la familia de Isaac. ¿Qué familia tiene, verdad? Hermanos, la Biblia nos va a enseñar que el trasfondo familiar tiene un gran peso en el desarrollo de la fe y vida de las personas. Sin embargo, no es completamente determinante. La Biblia nos va a presentar casos donde un hijo puede tener padres piadosos y el hijo puede ser completamente impío, ¿sí o no? También, donde un hijo tiene padres impíos, y él va a ser un hombre piadoso. Entonces, no es garantía que tener una buena familia va a producir buenos hijos. Sí es influencia, pero no es completamente determinante. En el caso de la historia de hoy, en Génesis capítulo, vamos a ver una familia de 4 con problemas serios de favoritismo, división, un pobre liderazgo del padre y una madre que toma en sus manos las riendas de su familia. Hermanos, esta historia nos hace preguntarnos, ¿será posible que el fin justifique los medios? Rebeca quería la bendición para Jacob, ¿sí o no? Quería algo muy bueno. Pero Dios estará complacido que se busquen sus buenas metas por los medios incorrectos. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no. Yo creo que este narrativo nos enseña que la gracia de Dios es lo único que puede transformar el mal carácter y las malas decisiones para cumplir sus buenos propósitos. O en otras palabras, hermanos, muchas veces Dios cumple sus propósitos no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Déjame repetirlo otra vez. Dios cumple sus propósitos no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Hermanos, este pasaje está dividido en 4 narraciones. No sé si se dio cuenta, ¿verdad? Hay 4 narraciones. La primera narración es Isaac y Esaú. Perdón, diálogos. Narraciones, diálogos, ¿verdad? El primer diálogo es Isaac y Esaú. El segundo diálogo es Rebeca y Jacob. El tercer diálogo es Isaac y Jacob. Y el último diálogo es Isaac y Esaú. ¿Ok? Entonces, y al final tiene nada más unos versículos que muestran básicamente la terminación de la historia. Entonces, los diálogos son muy importantes. Hermanos, como tal, no hay una historia donde vemos un narrativo y avanzar una historia a un clímax. Lo que vemos son diálogos. Pero lo que vemos también, hermanos, en las palabras y en las acciones de las personas, este pasaje es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque en el diálogo y en las acciones de las personas podemos conocer a las personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? En el diálogo y en las acciones de las personas podemos conocer a las personas. Y entonces, hermanos, este pasaje es especial porque este pasaje nos va a enseñar que de esta familia Dios va a traer al descendiente de la mujer que pisará en la cabeza a Satanás. De esta familia. Hermanos, de esta familia. No sé si estoy siendo lo suficientemente irónico, pero de esta familia conflictiva, Dios va a cumplir sus propósitos. Déjenme presentarle a los personajes y vamos a ver qué nos revela su diálogo.
En primer lugar, tenemos un padre ciego y necio. Isaac. Hermanos, de nuevo, nosotros, ¿verdad? En la iglesia estamos viendo Génesis después de largo tiempo de no haber, pero de nuevo, los judíos tenían este libro completo y leían las historias de corridito. Y hay cosas que cuando llegaban a esta historia ya recordaban. Por ejemplo, hermanos, ¿qué cosas sabía Isaac de Esaú? Bueno, vimos en Génesis capítulo 25 que cuando los niños estaban en el vientre de su madre, Rebeca, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría ¿qué? Al menor. Entonces, de nuevo, Isaac sabía que en los planes de Dios estaba que el mayor serviría ¿qué? Al menor, y que el menor sería más grande que ¿qué? Que el mayor. Ahora, ¿qué también sabía? En el capítulo 26, el capítulo anterior, Isaac sabía que a Esaú no le importaba la descendencia de la familia, porque mire aquí por favor versículos 34 y 35, capítulo 26, 34 y 35, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron, ¿qué dice aquí? Amargura de espíritu para Isaac, ¿y para qué? Y para Rebeca. Hermanos, la descendencia es muy importante para Génesis y la descendencia es muy importante para esta familia. Hermanos, a Esaú se le olvidó que para traer esposa, para traer a su mamá, un siervo tuvo que viajar más de 2,200 kilómetros lejos de Canaán para conseguir una esposa. Pero a Esaú no le importa. Tan guapas, tan buen parecer, los hititas, ¿verdad? Hasta donde va presentando los hititas. Recuerden, los hititas en este libro de Génesis es gente comerciante, es gente que trae, pues entonces, y son dos, no agarró una. ¿Sí vio que agarró dos? ¿Sí vio o no? Agarró dos, entonces, no le importa la descendencia piadosa ni Dios. Y dice que fue de amargura. ¿Qué más nos dicen el diálogo y las acciones? Bueno, dice Génesis 25, 28. Acompáñenme, este es un versículo muy interesante. Génesis 25, 28. Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermanos, el favoritismo de esta familia, de nuevo, nos dice aquí que era por una cosa. ¿Por qué el padre amaba a Esaú? Porque comía de su casa, porque le gustaba cómo cocinaba. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que usted eso es un buen factor para amar a nuestros hijos? Ahora, hermanos, regrese a capítulo 27. Miren lo que revela de Isaac. Él ama a un hijo. ¿Por qué? Porque cocina bien. Miren qué más revela Isaac. Cuando le dice, cuando lo manda a llamar, dice versículo 2, y él dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que... Hermanos, ¿cómo suenan esas palabras a usted? ¿Cómo le suenan esas palabras? Sí, pero ese es... Mira, hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, hijo, yo ya siento que me andan tocando ahí las puertas. Hijo, un último taquito. Hijo, un último taquito. Hermanos, Isaac era un hombre que exageraba las circunstancias. La última historia del capítulo 25 nos dice que Esaú era de 40 años cuando tomó a su esposa. Si ese es un punto de referencia, Isaac probablemente tiene por lo menos 100 años cuando pasa esta historia. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque Esaú e Isaac nacieron, Esaú y Jacob nacieron cuando él tenía 60 años. Entonces 60 más los 40 donde agarra esposa son 100. Ahora, adivine cuántos años más vivió. 80 años más. Después de este incidente, Isaac vivió 80 años más. Él murió de 180 años y dice el libro de Génesis que murió viejo y lleno de días. Oiga, hermanos, ¿de veras estaba muriendo? Hermano, de nuevo, miren lo que las acciones, los diálogos, las palabras quieren revelar de este personaje. Y por último, la motivación, de nuevo, lo que motiva esto es su propio placer. La palabra casa, de cazar, aparece 8 veces en este narrativo. Y no sé si se dio cuenta, pero la Nueva Traducción Viviente traduce comida sabrosa o comida deliciosa 6 veces. O sea, Isaac tiene algo en mente. Dijo, esa comida, esa comida deliciosa. Entonces, hermanos, ahora, esto es muy interesante. Si Isaac sabía que el menor serviría al mayor y que la bendición de Dios estaría en el menor, él estaba dispuesto a ir en contra del plan de Dios. ¿Adivine por qué? Por un plato de comida. Igual que su hermano. Igual que su hijo. ¿No le suena eso parecido? Sí. Ay, Señor, pues sí sé que quieres al menor, pero es que el mayor cocina. Híjole, Señor, es que si tú comieras su comida, yo creo que cambiarías de opinión. Hermanos, ahora, note, estamos presentándole de nuevo. Este hombre es un hombre ciego y necio. Y no nada más es ciego físicamente. Es ciego espiritualmente. Hermanos, ¿qué demostró el engaño de Rebeca y Jacob de Isaac? Hermanos, pensando sensatamente. Hermanos, cuando usted está ahí, hermanos, Dios no quiere ofender nuestra inteligencia. ¿Ok? ¿Sí? Dios no quiere ofender nuestra inteligencia. Usted sensatamente, pensando en este plan, ¿usted cree que iba a funcionar? El matrimonio de... No, este plan. Hermanos, Rebeca está, hermanos, ok, ahora déjame decirle por qué pensando sensatamente, ok. Cuando Isaac le pide a Esaú ir y cazar y traer una comida, la palabra cazar, a veces esa palabra habla de animales salvajes. Bueno, no, esa palabra habla de animales salvajes y a veces la Biblia la traduce como venado, ok. Depende del contexto. Entonces, vamos a decir que esa es la connotación aquí. Entonces, cuando Isaac le pide a Esaú ir a cazar, él va a traer un animal salvaje, probablemente venado, ¿ok? Sí. Cuando Rebeca organiza su plan, él le dice a Jacob que vaya y traiga ¿qué? Los cabritos. Ok, ¿no podía distinguir la diferencia este hombre? Cuando está comiendo, bueno, la Biblia nos dice que no distinguió. ¿Sí o no? No distinguió la diferencia. Ahora, de nuevo, Dios no quiere ofender nuestra inteligencia, hermanos. Este plan suena ridículo. ¿Cómo confundir venado con cabrito? Segundo, ¿cómo confundir la piel de un animal a la piel humana? Hermanos, ¿ha tocado las pieles por más? Hermanos, la piel no es igual que la piel humana. Y adivine qué, la confundió. Sí. Pero ahora, todo esto, hermanos, de nuevo, Dios no quiere ofender nuestra inteligencia. Dios tiene un propósito, pero eso nos está diciendo mucho de Isaac. Era un plan terrible. O sea, Rebeca puso un plan terrible. Pero no fue el plan no era lo terrible es que este hombre ¿qué? Lo creyó. Ahora, ¿se acuerda? Leímos que Isaac tuvo dudas porque dijo,
suena la voz. La voz suena como la de Jacob. A ver, ven, acércate. Lo tocó. A ver, ven. Lo besó. Y luego lo olió. No, pues sí eres Esaú. Hermanos, si pudiéramos describir a Isaac, es un hombre que vive para su carne, para su propio placer. Hermanos, Isaac nos enseña que cuando uno vive para su propio placer, somos susceptibles de todo tipo de acciones tontas cuando las hacemos. Hermanos, cuando vivimos para nuestro propio placer, cuando vivimos, hermanos, para lo que nos fascina, cuando vivimos, hermanos, nos volvemos ¿en qué? Ciegos y necios. Hermanos, ¿no ha tenido una conversación con personas así? Que algo les llena de tanto placer que se pierden de este mundo. Ese es Isaac. Ese es Isaac. Ahora, la madre. La madre es una madre astuta. Ahora, ¿qué cosas Rebeca sabía de Esaú? Las mismas. Ella, igual que Isaac, sabía que el menor servía ¿a qué? Al mayor. Ella fue la que tenía la bronca. ¿Se acuerda que ella sentía que, ay, me voy a morir? Y ella sabía. Al igual que Isaac, Rebeca también estaba decepcionada del matrimonio de Esaú. También estaba en amargura. Y no quería que eso pasara también para Jacob. Ahora, de nuevo, ella escucha. De nuevo, ella está ahí, ella escucha el plan. Hermanos, note aquí. De nuevo, ya tenían el oráculo de Dios, ya tenían la palabra de Dios que les decía cómo iba a funcionar. Y su esposo estaba, ¿verdad? Estaba a punto de ir en contra del plan de Dios por un plato de comida. Y adivine qué hizo esta esposa piadosa. Con que este baquetón va a ir en contra del plan de Dios, ahorita le voy a demostrar. Y entonces, ahora hermanos, esto es muy interesante. El personaje, literariamente el personaje principal ni es Jacob, ni es Esaú, ni es Isaac. Adivine quién es el personaje principal. Es Rebeca. Quien está tejiendo los hilos a través de toda esta historia es Rebeca. Ahora, no nos dice por qué razón, pero ella también tenía un hijo preferido, ¿sí o no? Ahora, no nos dice cuál fue la razón, como nos las dice por Jacob. Ahora, hermanos, ella demostró que tenía el liderazgo en su casa. En versículo 3, por favor, en versículo 3, donde dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sale al campo y tráeme caza. Hermanos, ese versículo 3 en el hebreo tiene una palabra que es la palabra, es una partícula que es una partícula na. Y muchas veces esa partícula trata de enfatizar la suavidad de la declaración. Y algunas Biblias, ¿verdad? Por ejemplo, hay una Biblia en inglés que lo traduce como la palabra por favor. ¿Ok? Entonces, cuando Isaac le pide a Esaú, le está diciendo, hijo, por favor, ándale, vete a casa. Pero cuando Rebeca habla, hermanos, mire lo que dice, versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Versículo 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea tu sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ok. ¿Quién tenía liderazgo en esta familia? No lo digo yo, lo dice el texto. De nuevo, las acciones, los diálogos y las acciones demuestran el carácter. Ahora, ella demostró también, hermanos, que estaba desesperada que Saúl no heredara la bendición de Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Jacob, hermanos,
le dice, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí mi maldición y buena bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Hermanos, Rebeca estaba desesperada para que Saúl no obtuviera la bendición. Hermanos, ideó un plan que era imposible que funcionara. Hermanos, el plan no era un buen plan. No era un buen plan, pero estaba desesperada. Ahora, hermanos, al final de la historia, en vista de que Esaú se consolaba con la idea de matar a Jacob cuando Isaac muriera, ella estaba dispuesta a traer la bendición de Dios a su familia, aunque no fuera de la manera correcta. Y entonces le dice a su hijo, ¿sabes qué? Pélate, huye. Y sus últimas palabras en esta historia son, ay, le dijo, porque le dice a Isaac, ay, si Jacob se casa con unas cananitas, me muero. Diciéndole, hey, para Dios es importante la descendencia y tú no haces nada. Yo tuve que mandar a mi hijo para oír. Esta es la madre. Ahora, Jacob, ¿qué tenemos con Jacob? Un hijo mentiroso y tramposo. ¿Ok? Ahora, ahí vamos. ¿Qué sabemos nosotros, hermanos de Jacob? ¿Qué sabemos nosotros por tener la palabra de Dios? Bueno, sabemos que él será la persona que traerá la descendencia de la mujer que herirá en la cabeza a Satanás. Este es el hijo de la promesa. Este es el hijo que Dios iba a escoger para bendecir. Él sería el líder ¿verdad? De un pueblo más grande que el de su hermano mayor. Pero también sabemos que estaba dispuesto a obtener la bendición de Dios haciendo un trato ventajoso. ¿Se acuerda? Una vez que está por ahí cocinando unas lentejitas, el otro, ¿verdad?, está hambriento. Y de nuevo, y aunque parece chiste, Jacob vio la oportunidad para obtener ¿qué? La primogenitura. Y por un plato de comida la obtuvo. Él estaba dispuesto a traer la bendición, aunque de nuevo, aunque tuviera que hacer unas pequeñas trampitas. Ahora, ¿qué demostró Jacob con sus acciones? La única preocupación de Jacob sobre el plan de su madre es, mamá, me va a tocar. Nunca vemos a Jacob diciéndole, oye mamá, no debemos hacer esto, oye mamá, a lo mejor hay que buscar a Dios, mira, ya hay que hablar bien con mi papá, mira, a lo mejor le tocó un día de esos, de edad, anda medio así deprimido, pues dale chance que coma, o mira, a lo mejor vamos, no, la única preocupación, me va a descubrir, ¿y qué hago si me descubre? No se atrevió a confrontar a su mamá, ¿verdad? Estando con su padre, no le dijo, papá, pues mira, la verdad sí soy yo, y que pues, perdóname. No. Y si usted, hermanos, si usted lee el narrativo con ironía, Jacob viene y se presunta y le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira. He hecho como me dijiste. Come de mi casa. Ni casó, ni cocinó, ni nada. Segunda mentira. Tercera mentira. ¿Se acuerda? Hijo, ¿y cómo la encontraste tan rápido? Es que el Señor tu Dios la puso en mi camino. Mentiroso y religioso. Mentiroso y religioso. Y al final, Esaú lo describe como tramposo. ¿Verdad? Ahora, Esaú lo define como tramposo, pero él es tramposo. 2 veces se le acerca a Isaac. La primera es para que lo toque, la segunda para que lo huela, y al final obtiene la bendición. Y uno podría decir, pero el fin justifica los medios, ¿no? Era una buena obra. No, hermanos, para Dios no. El fin no justifica los medios. Y luego tenemos el segundo hijo. El hijo carnal
y rebelde. Hermanos, ¿qué sabemos de Esaú? Bueno, cuando la Biblia lo presenta, ¿verdad? Él no tiene preocupación por las cosas espirituales, su primogenitura y la bendición, sino por las cosas ¿qué? Carnales, su propia hambre. ¿Se acuerda? El escritor de Hebreos, cuando se refiere a Esaú, se refiere como un hombre inmoral y profano. Inmoral, ¿por qué? Porque vivía para su propio placer. Y profano, ¿por qué? Porque despreció la primogenitura. ¡Ah! Que esa primogenitura no nos va a servir para nada. También, hermanos, ¿qué sabemos nosotros de Esaú? Hermanos, él no tenía preocupación por la descendencia de la familia. Él se casó con las mujeres de la tierra, ¿verdad? Se le olvidó la historia de sus propios padres, porque probablemente ese matrimonio con dos mujeres hititas era muy ventajoso en la tierra. Era un matrimonio muy ventajoso en la tierra. De nuevo, viviendo para el placer y la comodidad. Ahora, ¿qué demostraron las acciones de Esaú? Esaú no era un hombre honesto. Cuando Jacob le dijo que lo iba a bendecir, cuando Isaac le dijo que lo iba a bendecir, él tenía que admitir que había vendido su derecho ¿de qué? De hijo mayor. ¿Sí o no? Varias veces se menciona Esaú tu primogénito. Esaú tu primogénito. Yo soy tu primogénito. Yo soy tu primogénito. Él no era un hombre honesto, porque si hubiera sido honesto, Esaú hubiera admitido que había vendido su primogenitura. Ahora, fue un hombre que se dio cuenta muy tarde de lo que había perdido. Hermanos, no sé si ustedes se acuerdan la lectura. Le dije, ¿pero acaso tienes una sola bendición, oh Padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Hermanos, muy en el fondo sabía que lo que había perdido no lo perdió en este incidente, sino también lo perdió cuando había vendido su primogenitura. Por eso el escritor de Hebreos dice que aunque lo rogó y lloró, ¿qué? No hubo remedio. No hubo remedio. Ahora, ¿qué más nos presenta? Este es un hombre amargado y vengativo. Hermanos, la última escena describe describe a Esaú. Dice la Biblia, Esaú odió a Jacob. Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Su madre lo escuchó decir, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Hermanos, este hombre es un hombre carnal, es un hombre rebelde y es un hombre amargado y vengativo. Ahora, hermanos, no tengo tiempo ya para ir, pero la descendencia de Esaú se llama Edom. Hermanos, el pueblo de Edom es un ejemplo de que la amargura, hermanos, se traspasa de familia en familia y generación en generación. Hermanos, la amargura es un pecado peligroso. Hermanos, si entre padres e hijos tenemos amargura, puede pasar a la siguiente. Si usted tiene amargura con primos, si usted tiene amargura con tíos, si usted tiene amargura con cualquier persona, y sus hijos le escuchan y le escuchan y le escuchan, adivine qué, va a pasar. Esaú y Edom es el ejemplo. Hermanos, la historia es muy sencilla. ¿Es en serio que la promesa del Salvador vendrá de esta familia? O sea, Dios, ¿es en serio? Hermanos, este narrativo, aunque está bien largo, lo único que quiere hacer es presentarnos la familia, es todo. De nuevo, no hay una narración, diálogos, acciones. Lo único que pierde, y hermanos, si uno le podía preguntar, a ver, Señor, ¿es en serio? Abraham, pues no fue un ejemplo perfecto, pero salió adelante. Isaac, pues aquí lo estamos viendo que no era un ejemplo perfecto. Señor, pero Jacob,
Señor, Jacob es peor que los dos anteriores. Hermanos, ¿qué está tratando Dios de demostrar al escoger a un hombre de una familia fea? Hermanos, esta familia de Jacob podría ser nuestra familia. Una familia donde hay padres ciegos, necios y faltos de liderazgo. Hermanos, en la iglesia cristiana y en el mundo hay padres ciegos, necios y faltos de liderazgo, que no, lo único que les importa es placer y comodidad, que lo único que les importa es otra tele, otro sillón, que lo único que les importa es más aire acondicionado, que lo único que les importa es placer, es viajes, comida, lo único. Hay familias así. Hay madres astutas que están dispuestas a conseguir las buenas cosas de Dios, aunque no de la manera correcta. Hay hijos tramposos, mentirosos, pero religiosos. Y también hay hijos mundanos, exitosos, pero mundanos. Hermanos, ¿qué quiere demostrar Dios? Hermanos, lo que Dios va a demostrar, y está poniendo la introducción, es que solamente un encuentro personal con Él y la gracia y su gracia pueden transformar las familias. Hermanos, solamente un encuentro personal con Dios y la gracia de Dios pueden transformar las familias. Esto, hermanos, es la introducción solamente de lo que va a seguir pasando. Por eso, hermanos, les repito, muchas veces Dios cumple sus propósitos no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. La introducción de nuevo. Yo me hubiera gustado predicar más, pero queremos ir con los capítulos. Y en este capítulo, Señor, simplemente nos estás introduciendo una familia con muchos problemas. Y lo que nos estás mostrando aquí es el reto que tú tienes por delante. ¿Cómo de esta familia vas a escoger a uno? Y Señor, de nuevo, yo creo que para muchos de nosotros esta historia nos da esperanza. Señor, muchos de nosotros no venimos de una familia ejemplar. Algunos de nosotros venimos de familias muy disfuncionales. Pero por otro lado, a lo mejor hay algunos que vivimos muy confiados de nuestra familia. Señor, ayúdanos de nuevo a entender de todo corazón que la diferencia no está en la familia, sino en el encuentro personal contigo y tu gracia. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos en ver en los siguientes capítulos que lo más importante es un encuentro personal contigo y tu gracia en nuestras vidas. No nuestra familia, no nuestra herencia, no las posesiones, sino un encuentro contigo. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico, en Cristo Jesús.